Bienvenidos a un nuevo vídeo en el que vamos a ver cómo averiguar si las baterías que nos venden en tiendas chinas tienen la capacidad que anuncia el vendedor. Para ello voy a usar una aplicación que se llama Accu Battery y que entre otras cosas mide la degradación de las baterías en teléfonos Android. Aquí por ejemplo me ha detectado que tengo un OnePlus 6 y pone que tiene una capacidad de 3300 mAh. Pero en realidad la capacidad real es un 80% de la capacidad original. Así que al final solo me quedan 2626 mAh. Por si no lo sabes, cualquier batería de teléfono, y bueno, no solo de teléfono, sino de cualquier aparato eléctrico, con el tiempo, tras bastantes ciclos de carga, va perdiendo capacidad. En los teléfonos esta capacidad se mide en mAh y en este teléfono OnePlus 6 ya empieza a durar poco la batería. Como vemos, 2 horas de pantalla encendida con algo menos de la mitad de la batería. Lo que voy a hacer es ponerle una batería nueva de AliExpress y así de paso podremos ver cómo se cambia una batería que, salvo algunas diferencias, suele ser bastante similar en teléfonos actuales. La batería viene con las herramientas para este modelo y unas pegatinas para fijarla. Aparte, también tenemos que comprar este adhesivo para fijar la carcasa trasera, así que sin más, comienzo con el cambio. Bueno, pues ya tengo la nueva batería y la aplicación Accu Battery aún mantiene la información de la batería vieja. Así que borro los datos de usuario desde opciones de aplicaciones instaladas. De esta forma borro toda la información de la batería anterior. Y abro de nuevo la aplicación y aquí vemos que pone calibrando batería. Y bueno, ahora lo que hacemos es dejarlo unos días con la aplicación instalada y haciendo un uso normal del teléfono. Bueno, pues ya han pasado varios días y vamos a ver el consumo con la batería nueva, que ahora está al 67%. Y bueno, aquí me muestra que la pantalla ha estado casi 2 horas y media encendida y este es un dato que no está mal del todo, posiblemente supere las 5 horas sin exprimir mucho la batería. Ahora entro en la aplicación Accu Battery y en la capacidad estimada de la batería no llega al 100%. Se queda en 3167 mAh. Pero me sorprende porque yo pensaba que siendo un reemplazo que me ha costado 10 euros se alejaría bastante más del 100%. La verdad que no está muy mal del todo. Habrá que ver qué tal se va degradando con el tiempo. Ahora bien, en un teléfono con un mes de uso nuevo, con batería original como este Mi 9, que solo lo uso para el canal, me aparece el 100% de capacidad estimada. Incluso supera los 3300 mAh llegando a 3315. Así que con esta aplicación podemos confirmar algo que era de suponer, y es que las baterías que hay a la venta en tiendas chinas, la mayoría no tienen la capacidad que anuncian.
Y esto es algo difícil de evitar porque externamente son iguales. De todas formas, por 10 euros, de momento el rendimiento que da, al menos esta, no está muy mal. Bueno chicos, espero os haya servido hacer la prueba y comenta qué datos os ofrece la aplicación en vuestro teléfono. Yo me despido hasta un próximo vídeo.